Seguimos gozándonos en la palabra remanente. Vamos a hablar de un remanente de antorchas encendidas. Dice Lucas 12: fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Padre, en esta noche oramos para que el poder de tu palabra venga a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y sabemos que nos has traído a este lugar para edificarnos, para enseñarnos. Y gracias porque de verdad queremos ser esa luz que alumbra, esa luz que está siendo guiada para todas las naciones en estos tiempos difíciles. Ayúdanos a poder ser fieles, entregados y poder realmente alumbrar como tú pides que podamos alumbrar. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Guatemala ha sido ya unos años atrás proféticamente declarado como el faro de luz a las naciones. Y de hecho han habido muy buenas incursiones y muy buenos testimonios de Guatemala en todas las naciones y especialmente en Sudamérica. Pero en medio, hermano, de toda esta convulsión, del bautismo, del fuego, pues recuérdese que hemos hablado varias palabras proféticas. El bautismo de fuego era una prueba que Dios nos habló del 2008 y que sigue estando vigente porque algunos de nosotros estamos en pruebas, situaciones difíciles, creyendo que mientras más las cosas se encienden y las cosas más se ponen difíciles, nos aferramos más a Dios, confiamos más en Dios. Esto quiere decir que si usted está en alguna dificultad, no es que esto sea malo para su vida. Era duro para cada uno de nosotros cuando no conocíamos a Dios, cuando Dios no estaba con nosotros. Pero ahora estando Él, usted en este tiempo que tiene de conocer al Señor ha pasado diferentes pruebas, en diferentes tipos de niveles de crecimiento que Dios da. Porque cada vez que Dios nos llama, Él nos pasa por niveles diferentes. Y cada vez que usted va a pasar a otra dimensión, es porque Dios va a tratar con su vida. No porque Él quiera hostigarnos, sino como dice Pedro, hemos sido llevados en el bautismo de fuego para que conforme esto sea dado, nosotros seamos purificados. Y que al ser purificados nosotros podamos entender las bendiciones de Dios, porque ¿cuántos han sido bendecidos por el Señor? ¿Verdad? El problema es que cuando usted se crea muy bendecido, y las bendiciones pueden ser materiales, familiares, personales, profesionales, y también pueden ser espirituales. Y el problema ahí, hermano, es entender de que no importa la dimensión en que uno vuele, la dimensión en que uno llegue, o lo importante que usted pueda llegar a ser en esta vida, el tener cuidado de cómo sigamos manejando nuestra vida. Porque mire, muchos han volado muy alto, pero el problema es, después de estar tan altos, tengamos que estrellarnos, ¿verdad? O sea, gente que se viene abajo como cuando un barrilete es tomado por el aire y es sacudido y traído a tierra. Por eso el apóstol Pablo, hablando a los corintios, él decía: no sea que yo siendo heraldo venga a ser descalificado. Eso quiere decir que no sea que usted tome cierta posición, que usted se establezca tanto en lo económico, se establezca posiblemente en lo profesional,
o se puede establecer en lo espiritual, tengamos cuidado, porque muchos hermanos han sido eliminados. Entonces el triunfo familiar es una bendición, lo personal también, y muchas cosas que puedan venir a su vida, pero hay algo importante: que nada de eso lo eleve, que lo haga sentir más que otros, que lo haga sentir más importante, porque nosotros hemos sido llamados por el Señor para que podamos recibir el fuego de su Espíritu, su presencia, su guianza, pero Él no actúa en altivos, ni en arrogantes, ni en desobedientes, ni en gente ingrata. ¿Usted sabe quién es ingrato? Es alguien que es malagradecido, es alguien que no aprecia las cosas que Dios le ha dado, que su familia le ha dado, o simplemente que aún la misma iglesia le ha dado. Entonces, nosotros como personajes de la iglesia, líderes que estamos en el remanente, en la preparación, tenemos que tener cuidado referentemente a lo que es el plano espiritual, porque hay que tener cuidado, amados hermanos, con las posiciones, porque, como decía anteriormente, es más duro estrellarse, porque después de haber sido estrellas, ¿verdad?, luminarias, pueden caerse. Ya pasó en la Biblia, se habla del querubín, ¿verdad?, el rebelde, el que inyecta rebeldía, el que inyecta oposición. Mire, cada vez que en la iglesia se mueve un espíritu de rebeldía y de oposición, ahí está actuando Satanás, aunque usted no diga amén. Cada vez que actúa también un espíritu de rebeldía dentro de la casa, de la familia, ahí está actuando el mismo diablo. Y tenemos que tener cuidado de eso. Entonces, no importa qué tan grande hemos llegado, cuánto ha pasado, cuánto ha avanzado, eso no es importante. Lo importante siempre es estar agradecidos con el Señor. Recuérdese, hemos hablado mucho de Daniel. Cuando Daniel más triunfó, porque él fue reelecto como gobernador en 4 reinos. Y usted va a notar que Daniel nunca aspiró a ser el rey de Babilonia, sino que él, hermano, lo que aspiraba es a dar testimonio de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado que nuestras aspiraciones no sean egoístas en el plano de la vida personal para querernos posicionar en cosas y ser admirados, sino que debemos de buscar ser posicionados en Dios, pero con una humildad de poder recibir las cosas de Él como Él nos las enseña. Tenemos el mismo caso de José. Usted sabe que José triunfó, José avanzó en Egipto. Sin embargo, él nunca esperó ser el faraón de Egipto, sino que lo que siempre Daniel y José buscaron fue dar testimonio de parte de Dios. O sea, ¿de qué nos sirve toda una vida en la iglesia, una vida en la familia, una vida en el plano material, profesional y lo que podamos tener, si nosotros, hermano, eso nos va a enaltecer y en vez de humillarnos y reconocer la grandeza de Dios, pueda ser peligroso? ¿O qué me dicen de Nehemías? Nehemías también es parte del remanente, que usted sabe que él estaba de copero del rey. Ese no era un puesto tan importante, solo que estaba cerca del rey. Y sin embargo él es llamado a hacer una restauración de las murallas. Él va, trabaja, lo hace en 52 días, cumple su cometido y no se quedó como rey de Israel, sino que regresó después de que se le cumplió su permiso, regresó al trabajo que tenía. Entonces, tenemos que entender, amados hermanos, que un remanente escogido para este tiempo definitivamente no tiene que ser ni como Nehemías, ni como Daniel, ni como José, sino que tiene que ser como Jesús, porque a Él seguimos. Y recuérdese que mientras Jesús más crecía, más hacía milagros, más lo perseguía la gente. Él, cuando hacía milagros, le decía a la gente: vayan, pero no lo digan. No le gustaba hacer pompa de lo que él hacía. Y por otro lado dice que lo perseguía mucha gente y él prefería tomar una barca y apartarse a lugares solitarios. Entonces usted se da cuenta que cuando a él lo quieren promulgar como el rey de Israel, él dijo claramente: mi reino
no es de este mundo. Y ahí es donde usted y yo tenemos que tener cuidado de no desubicarnos, porque el propósito de nuestras vidas no es lo que usted va a hacer en esta tierra. Porque mire, hermano, al final del día todo se va a quedar. Nada nos vamos a poder llevar. Todo se va a quedar. Pero lo que hagamos para el Señor, lo dice claramente, van a Apocalipsis capítulo 14 y verso 11, cuando dice: oí una voz del cielo que decía: he aquí, bienaventurados los que mueren en el Señor. Pero luego dice: descansarán de sus obras, porque hasta ahí terminó, ya no hay más que hacer. Pero dice, y me gusta lo que sigue, porque dice: pero sus obras con ellos siguen. Porque hay un libro donde está escrito todo lo que usted ha hecho para el Señor. Entonces, durante, hermano, 2006, 2005, creo que comenzamos las proclamas proféticas y se dieron diferentes palabras de parte de Dios, y toda la iglesia ha ido siendo procesada en ese tiempo, sin excluirme a mí. Cada uno de nosotros hemos tenido varios encuentros proféticos. Dios nos ha hablado, Dios nos ha guiado, Dios nos ha amonestado, Dios nos ha dicho por dónde caminar. El asunto es cuántos de los que estamos aquí hemos obedecido. Ahí está el punto. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo teníamos que hacer durante todo este tiempo y no lo hicimos? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Entonces, si estamos hablando 2008 de un remanente bajo el fuego, hay un proceso de problemas, porque estar bajo el fuego no es hacer milagros y tener unciones extraordinarias, sino que estar bajo el fuego es la pura purificación de Dios. Él nos purifica a través de pruebas. Ahí es donde uno dice: ahora entiendo, ahora comprendo, sino que no lo cuente Job. Entonces, ahora, lo que envolvió en mi vida en estos tiempos, la gran pregunta para esta noche, para usted, para mí es: ¿voy a obedecer o no voy a obedecer? ¿Voy a cambiar o no voy a cambiar? Ese es el punto, porque a partir de ahora, hermano, nosotros tenemos que ir haciendo cambios en nuestra vida. Entonces, todos queremos una palabra profética, ¿cierto o no es cierto? Y yo pienso que a más de algunos de ustedes no les han dado una palabra, les han dado muchas. Dios les ha hablado. Y una de las maneras de la palabra profética más segura, más confiable, es la que está en la palabra. Eso es lo que dice Pedro. Ahora, ¿cuántos mensajes hemos recibido en el tiempo de estar en la iglesia? ¿Cuántos? Hermano, un montón. Palabra que nos reprende. ¿Cuántos han sido reprendidos por la palabra? Para ver si están aquí. Nos reprende, hermano. Dios nos habla claro. Y es duro, como dijera uno, ¿cómo? Duele. Cuando el Dios Altísimo se toma un espacio de su tiempo para hablarnos cara a cara y frente a frente. Como lo hizo con la iglesia de Éfeso, ¿va? Yo conozco tus obras, que eres fiel, que eres firme, que has emprendido, que haces muchas cosas, pero tengo contra ti. Entonces, cuando el Señor nos reprende, es cuando Él nos dice: pero tengo contra ti. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho que hay algo que nosotros tenemos que a Él no le agrada? ¿Cuántas veces? Muchas veces, hermano. Dígale que está a la par. ¿Cómo cuesta dejar de fallar? Es que, hermanos, somos tan imperfectos. Somos tan indecisos. Somos tan cambiantes, porque hoy decimos una cosa y dentro de un mes ya estamos pensando otra. No sé si me están comprendiendo, o le estaré hablando a la iglesia que está entendiendo esto, que somos tan cambiables. Decimos: lo voy a hacer, y ya no lo hacemos. Nos pasa constantemente. Pero luego viene la misma palabra bendita, que dice, es otra de sus características:
nos anima. Porque Él no solo nos dice tengo contra ti, sino que Él nos dice yo he visto tu debilidad, yo he visto tu pecado, yo he visto cómo tú no puedes, pero yo una cosa te digo. Yo soy el Dios que libra, yo soy el Dios que levanta, yo soy el Dios que nunca abandono. Yo sé lo que tú estás pasando porque yo lo pasé. Entonces, qué palabra más rica, ¿verdad? Profética, cuando Él nos está animando. Pero también es importante cuando Él nos reprende. Y luego nos exhorta. Y la palabra profética de exhortación es, bueno, sería esta noche, por ejemplo, en cuántas cosas hemos fallado este año. Olvidémonos del 2018 para atrás. ¿Cuántas cosas hemos fallado? ¿Cuántas cosas dijimos que íbamos a cambiar? ¿Cuántas cosas que usted había propuesto en su vida no las alcanzó? No porque no pudiera, sino porque falló nuevamente. Y entonces ahí viene el Señor y nos exhorta. Y nos vuelve a decir, hay una oportunidad. Hay un nuevo comienzo. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuando termine este año? No. Hoy. No mañana. Hoy puede haber un cambio en tu vida. Si tú abres tu corazón como cuando lo recibimos a Él, ¿verdad? Cuando a Él lo recibimos, hermano, ese día que usted recibió a Cristo, hubo un cambio en su vida. Hubo una transformación diferente. Entonces, Él nos reprende, Él nos anima y Él nos exhorta. Aparte de eso, mire pues qué interesante, ¿verdad? En lo profético, en lo seguro, en la palabra que Dios nos ha dado siempre, también tenemos visitaciones del Espíritu Santo. Y nos dan mensajes, nos dan dones, nos comisiona. Eso quiere decir, nos envía, como cuando estaba Saulo y Bernabé y están orando al Señor en Hechos capítulo 13 y dice, estaban orando y ayunando y llegó el Espíritu Santo y los tomó, los posicionó y luego los comisionó porque los envió. ¿Para qué? Para que preparemos un camino en el plano espiritual, personal y familiar. Aparte de eso, el Espíritu Santo nos permite a cada uno de nosotros tener visión, formas de vida diferentes. Tener visión, hermano, no es como que y vino el ángel del Señor y vi en una visión y vi como una bestia salía del mar y esa bestia tenía 7 cuernos. Esa es parte de las proféticas, pero esas ya están en la Biblia y están aclaradas. Sino que tener visión, hermano, era lo vacío que estábamos cuando venimos a Cristo, que no mirábamos nada y que al estar en Él, Él nos abrió el entendimiento. Él abrió todas las cosas, vio como que vimos un nuevo amanecer, como que vimos una nueva vida. Pero le quiero decir una cosa esta noche, eso no terminó, eso continúa. Por eso es que usted y yo, Él quiere que seamos antorchas encendidas. La palabra profética para el remanente de las antorchas, vamos a ver en Génesis capítulo 15, verso 16 al 18. Y dice, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando. Y oiga, y una antorcha de fuego que se pasaba entre los animales divididos. En aquel día, ahí está lo importante, en aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande y al río Éufrates. Note usted la impartición que está haciendo Dios por medio de la iluminación que hubo ese día a la vida de Abraham, porque no era Abraham, y Él le dio promesa y le dijo, a tu descendencia bendeciré. Y hermano, él no tenía hijos, usted lo sabe.
Sin embargo, pregunto esta noche, ¿y bendijo a los hijos de Abraham? Sí. Y los bendijo no solo hasta la cuarta generación, los bendijo hasta el día de hoy. ¿Sabe qué significa eso? Que las bendiciones de Dios no solo quieren alcanzarte a ti, sino que tú tienes que ser una antorcha encendida en tu casa que ilumine a tus hijos, a tu esposa, luego a tus nietos y luego a los bisnietos, y vendrán por generaciones las bendiciones hasta aquel día en que el Señor venga y seamos llevados con Él toda su iglesia. Él estará alumbrando todo este tiempo. Dice que cuando el sol y todo estaba oscuro, apareció un horno humeante y entonces una antorcha de fuego. Cuando usted se enciende delante del Señor, Dios va a hacer algo con usted. ¿Qué hizo con Abraham ese día? En medio de todo eso, ¿qué hizo? ¿Sabe qué hizo? Hizo un pacto. Ahí viene el pacto abrahámico. Y cómo ese pacto se cumplió exactamente. Entonces, usted y yo estamos con un Dios que es un Dios de pactos. Y Él con cada uno de nosotros tiene pactos. Lo único es que un pacto tiene condiciones. Y aparte de las condiciones, ¿quiénes los cumplen y quiénes no los cumplen? En el plano de Dios, Dios siempre cumplirá su pacto. En el plano nuestro, lamentablemente, nosotros fallamos. Entonces no es que a algunos les vaya bien porque Dios los tiene como sus mimados y sus consentidos y sus especiales. No es porque a usted le va mal porque Dios lo está viendo de lejos. No, está fallando en el pacto que usted ha hecho con Dios. Y por eso, hermano, debemos de irnos preparando porque todo lo que nosotros prometemos a Dios hay que cumplirlo. Porque dice el mismo escritor de Eclesiastés, mejor es que no prometas nada y que no cumplas. Entonces hay que tener cuidado. Todo Dios lo sostiene y lo controla por medio de ¿qué? De su palabra. La palabra es fiel y verdadera. Y en todos los tiempos generacionales, todos los tiempos que Dios ha tratado, la palabra, hermano, se ha cumplido exactamente como Dios la ha dicho. Eso quiere decir que si Dios te ha hablado en todo este tiempo, Dios la ha cumplido exactamente como la dijo. Lo que no se cumplió fue lo que tú no hiciste. La palabra de Dios es la luz a los pueblos. La palabra de Dios es la que ha sostenido todos los movimientos de aquel tiempo. El tiempo de Abraham, el tiempo de Noé, el tiempo de Israel, que fue impresionante en la Biblia, de cómo Dios trató con su pueblo Israel y cómo Él trataba de cumplir y cómo Israel incumplía. Luego vino en el primer siglo el llamado movimiento apostólico y profético, pero no para exaltar profetas, no para exaltar apóstoles, porque Dios no exalta a nadie, porque Él es exaltado en sí mismo. Esto quiere decir que Dios no necesita de nadie, pues. De nadie. Nadie es indispensable para Dios. ¿Sabía eso? Los que necesitamos a Dios somos nosotros. Y ahí es donde a veces hay algún descuido. Y entonces no es el mover ese lo que va a ser lo más grande de esos tiempos, sino que es lo que Dios hace a través de cada tiempo que Él movió. Y hoy por hoy, hermano, estamos hablando, y fíjese que a mí me ha sido bien sorprendente porque han habido varias iglesias. Vi algunas iglesias en Argentina en una convención mundial y están hablando de remanente. En Oklahoma, otra iglesia de otro pastor amigo también está hablando de remanente. En Europa se está hablando de remanente. Y mire qué casualidad que Palabra Fiel, porque no hay casualidad, habló de remanente. ¿Cómo me encanta esa palabra, hermano? Créame,
¿Sabe por qué me encanta? Porque remanente significa que lo que Dios me dio a mí, lo va a continuar otro. ¿Y sabe qué significa eso? Que hay generaciones que vienen atrás de nosotros para cumplir. Ahora, en todos estos tiempos, el tiempo de Noé, en el tiempo de Moisés, en el movimiento apostólico y profético, en el mover de este tiempo del remanente, todos los tiempos han tenido oscuridad. Por eso dice, en medio de la oscuridad hubo una antorcha, porque en medio de la oscuridad siempre habrá luz. Y esa luz es Jesús. Pero la oscuridad, hermano, que viene para estos tiempos es más terrible. Y ya lo hemos hablado. Vaya a 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1. Dice la Escritura, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿De qué días está hablando? De los nuestros. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Entonces, en medio de estos tiempos que se están moviendo hombres así, porque la blasfemia, y aquí está hablando el apóstol, no a lo que está sucediendo allá afuera está más terrible la cosa, sino que está hablando de lo que está sucediendo adentro de la iglesia, aquí dentro de la iglesia. ¿Quiénes son soberbios? ¿Quiénes están blasfemando? ¿Quiénes son desobedientes? ¿Quiénes son ingratos? ¿Quiénes inclusive pueden ser hasta implacables o calumniadores, intemperantes, aborrecedores de lo bueno? Entonces toda esta situación se está moviendo hoy, y entonces es necesario, por tal razón, que en estos últimos tiempos, hoy más que nunca, hermanos, más que nunca, es necesario que se levante un remanente. Yo hace 2 años les hablé que estaba organizando la iglesia, que estaba reestructurando la iglesia, y seguimos en eso. Es increíble cómo el Señor nos ha mostrado que todo lo que se está haciendo, tanto en el plano legal, espiritual, administrativo de la iglesia, como Él ha confirmado que todo esto era necesario hacerlo por todo lo que viene. Las persecuciones vienen, los tiempos difíciles vienen, los tiempos de abandonar de muchos vienen. Y por eso yo les decía hace 2 años, hermanos, no me importa a mí si se quedan 2 o 3 ahí sentados, porque los que no vayan a estar a gusto con la palabra se van a tener que ir, y no porque yo los saque. Y algunos ciertamente partirán, y de hecho del 2008 para acá, después de que yo dije esa palabra, se ha marcado eso. Algunos se han ido, pero muchos han venido. Esto nos demuestra, hermano, que la iglesia del Señor no depende de los que estamos aquí, sino que depende de Él. Uno no puede decir, si yo me voy, pobre palabra fiel, se le va a caer el liderazgo, se le va a caer la alabanza, se le va a caer esto. No, hermano. Si yo partiera con el Señor, yo estoy 100% seguro que el Señor le levanta un mejor pastor. Así es sencillo. Porque lo importante dentro de una iglesia es Dios. Pero lo que yo quiero resaltar esta noche es que ese remanente que está actualmente preparándose en la iglesia es un remanente no religioso. Porque los religiosos todo lo critican. En todo están en desacuerdo. En todo quieren crear división. Sino necesitamos un remanente que sea una antorcha encendida, que se deje guiar por el Espíritu. Y dejarse guiar por el Espíritu es, hermano, es una obediencia suprema. Los profetas no entendían cuando Dios les hablaba, pero decía, heme aquí, Señor.
Yo lo voy a hacer. Si tú lo dices, yo lo hago. Y no lo entiendo. Imagínense aquel profeta que lo mandaron a cocinar entre estiércol y luego le dice el Espíritu, ahora come. Y él comió. Entonces habían muchas cosas que Dios ha marcado en sus tiempos y ha guiado y ha enseñado en el mover, en que nosotros, al ser guiados por el Espíritu, es ser sensibles a su voz. Y esto nos hace a todos nosotros de que no importa el gran movimiento, no importa la gran presencia, no importa lo que pueda, porque al final y al cabo todo eso puede ser emocional, pero lo espiritual permanece. Y a eso nos ha llamado el Señor. Así que solo unos pocos durante todos los tiempos han sabido ser un remanente, han sabido mantenerse y han sabido cómo encenderse en el Señor y hacer la obra para la cual Dios los llamó. Y eso es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros. Entender en esta vida cuál es tu propósito en Dios. No es cuál es tu propósito. Entonces el pacto de este tiempo para la palabra profética que la leímos en el 2008 en Romanos 11, capítulo 1, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque Él es Dios de pactos. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín, dice Pablo. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y no sabéis que dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 que no han doblado su rodilla delante de Baal. Así también, escuche bien, esto es precioso, aún en este tiempo ha quedado, ¿en qué tiempo? En este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, no por ley, no por religión. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces dice, lo que yo les he venido diciendo, y posiblemente a algunos les ha costado asimilarlo, lo importante no somos nosotros, lo importante es Dios. Lo importante no era Elías, porque ese se lo dice, está diciendo Pablo ahí. Cuando Elías dijo, oh Señor, solo yo he quedado. Ahí es donde le diga, donde uno se sentía la estrella, donde uno se sentía lo más importante, donde uno sentía que nadie lo podía botar, donde uno sentía que había alcanzado el cielo con los dedos. Y entonces dice el apóstol, le contesta, pero la divina respuesta le dice, me he reservado 7,000. ¿Sabe qué nos está diciendo Dios ahí, hermano? Que Él nos llama a una comisión. Él nos llama a un trabajo. Tanto en el plano espiritual, en el plano personal y en el plano familiar. Que son tres cosas que manejamos muy bien en esta iglesia. Que si no tenemos las tres cosas integradas, fundamentadas delante de Dios, es como una mesa de tres patas que no se puede sostener por sí misma si una pata no está bien. Y puede ser lo espiritual, puede ser lo personal o puede ser lo familiar. Todo tiene que estar bien integrado. Pero ahora dice ahí, hay algo importante en todo esto. Yo me he reservado 7,000 y era lo que yo le decía. Lo importante no somos nosotros, lo importante es lo que Dios trata con nosotros. ¿A quiénes Él llama? ¿A quiénes Él escoge? ¿A quiénes Él posiciona? ¿A quiénes? Ahí viene algo importante que quiero que se lleve esta noche. ¿A quiénes Él establece y deja? ¿Y a quiénes Él saca? Dice 7,000 es el remanente que no ha doblado rodilla. ¿Qué significa esto? Que eran fieles a Dios, que no se habían doblegado ante el mundo. Y una de las características del remanente por gracia para estos tiempos, hermano, es que no nos vamos a doblegar ante el mundo ni ante las potestades, sino que usted y yo, el llamado de Él, la exhortación de Él, para que entendamos la palabra profética ahí, es que Él quiere que usted y yo nos mantengamos fieles.
nos mantengamos fieles a Él. ¿Y por qué un remanente por gracia? Ay, hermano, porque al remanente que estamos preparando, yo espero verlo, hermano. Es más, yo esperaría ser parte de ese mover de Dios para los últimos tiempos, créamelo. Pero yo cada vez me doy cuenta que mi tiempo es más corto que largo. Y no porque ya estoy pensando que me voy a morir mañana, pero hablar de corto podría ser si yo vivo 20, 25, 30 años más, ya es corto. Pero lo que sí estoy seguro, hermano, es que Dios va a encender, y escúcheme bien lo que le voy a decir, porque posiblemente sean sus hijos o posiblemente sean sus nietos los que vayan a establecer esto. Pero le quiero decir, Dios nos va a permitir ver que lo que un día se predicó aquí, lo que se habló del remanente, usted, se lo digo con todo mi corazón, va a ver a sus hijos, a sus nietos, mientras el Señor no venga, dándole batalla a Satanás y a este mundo. Este es tiempo peligroso para la iglesia porque hay muchos cristianos fríos, muchos cristianos que no están obedeciendo y que en vez de ser instrumentos de Dios están deteniendo de una manera posiblemente sutil y otros abierta, que no dejan que avancen las cosas de Dios. Pero Dios para este tiempo está llamando cristianos encendidos como antorchas. Veamos algunas de las características de las antorchas de Dios, para que veamos hacia dónde debemos de ir nosotros. Una antorcha de Dios arde todo el tiempo. Y en ese caso podemos ver a Juan el Bautista. Mire, hermano, ese profeta, pues es el mayor de los profetas. Es la punta de lanza del cambio para ceder el evangelio de gracia a nuestro Señor Jesucristo. Pero verdaderamente Él lo único que hizo fue abrir camino. Y la Biblia dice que como Él no ha habido ningún otro. Ahora, ¿por qué? Porque, hermano, la vida de Juan y su obra fueron como un fuego intenso en la presencia de Dios, porque él no buscó otra cosa, él no quiso alcanzar otras cosas, él no quiso ser un profeta que escribiera, él no quiso ser un profeta, sino que él fue un profeta que cumplió el deseo de Dios. Tenía un solo propósito, tenía una sola tarea y no hacía otra cosa más que cumplir con el llamado de Dios, fuera grande o pequeño para él. Pero lo que él entendió, que el llamado no es lo grande que usted mire, ni lo pequeño que usted mire, sino lo que Dios dé y que nosotros lo podamos cumplir. Una de las características de él es que no le temía a los hombres. O sea, él no se metía en intereses creados, él no se metió en los asuntos políticos, militares, poderosos, religiosos de ese tiempo. Tampoco le temía la ira de Herodes, que por la misma venganza de Herodías, él fue llevado a la cárcel y le quitaron la cabeza, y a él no le importó nada de eso. En pocas palabras, hermano, estar encendidos en Dios es ser como Juan, que Juan era como que era ciego a este mundo. Nada lo atraía, nada, hermano, lo podía tocar, porque su mirada estaba puesta, así como Moisés, que no miró los tesoros de Egipto ni la posición que tenía que ver, sino que dice en Hebreos 11, 24 y 25, porque Moisés tenía puestos sus ojos en el galardón, tenía puestos sus ojos en el mandato, tenía puestos sus ojos en la gran comisión que le iba a dar. Y eso fue lo que hizo Juan. Lo único que tenía que hacer Juan era arder como fuego. Lo único que nosotros tenemos que hacer es arder.
Y arder, hermano, es tener un contacto constante con la presencia de Dios. Ese fuego consumidor que aunque venga el fuego y se meta al fuego, no nos pueda consumir porque estamos en el fuego santo. Uno de los grandes hombres de los años 1700, 1800, Charles Finney, cuando él entendía no lo que él estaba haciendo del avivamiento, no lo que él estaba empujando en esos tiempos porque era grande hablando ministerialmente del Señor. No, él no miraba eso, sino que cuando él miraba que comenzaba a enfriarse él, y ahí está lo importante, ¿verdad? Cuando él miraba que comenzaba a claudicar como ser humano delante de Dios, entonces él dedicaba, escucha bien esto, horas adicionales a la oración y a la lectura de la palabra, cuyo propósito para Charles Finney era encenderse nuevamente en Dios. No sé si está comprendiendo lo que le estoy diciendo. El propósito no es lo que estás haciendo, ni lo que estás alcanzando, sino el propósito es cómo estás delante de Dios. ¿Estás encendido? ¿Estás apagado? Si estás apagado, ¿qué tienes que hacer? Más tiempo de oración, más tiempo de palabra, más tiempo de ayuno, más búsqueda de la palabra. Porque cuando tú te metes en la presencia de Dios, entonces recibes el amor. Y el amor de Dios, hermano, nos lleva a prioridades en esta tierra. Y usted va a entender la revelación divina a quién debe de amar. Y usted entiende que amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Entonces, lo primero es el amor a Dios. Lo segundo que usted tiene que tener es el amor a las autoridades espirituales. Agradecemos con mi esposa a todas las personas que durante todo el tiempo nos han honrado en esta iglesia. Agradecemos a los que nos han amado. Agradecemos a los que nunca nos han vituperado ni se han comido sus tacos al pastor a la hora del almuerzo. Les agradecemos con todo nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque entonces sí de verdad nos aman. Así de sencillo. Entonces sí hay amor a la autoridad. Y agradecemos a quienes nos han obedecido y nos han respetado. Entonces es bien importante el amor a Dios, pero también el amor a las autoridades espirituales, porque nosotros tenemos que ver con la bendición de cada uno de ustedes. Siempre hablamos con mi esposa y extrañamos mucho a la hermana Mari Galvez. No solo por su trabajo y su entrega aquí en el ministerio, que fue mucho más evidente para todos nosotros, sino cómo nos respetaba, hermanos. Y cada vez, y yo le voy a decir una cosa, y se lo he estado diciendo a ella en estos días, se lo he estado diciendo de todo corazón, y le he dicho, ¿te recuerdas lo que te dijo la hermana Mari la última vez? Sí. Y no se los digo porque fue algo importante entre ella y parte del amor que nos tenían los pastores. Pero entre las cosas que ella decía era, ustedes han dado mucho y nosotros los debemos de amar y honrar y respetar. Ya no se esfuercen tanto, pastores, y la gente paga mal. Así decía. Yo sé que ustedes aman a la gente, pero denle despacio porque ya estamos grandes, nos decía. Ya estamos en una edad de que hay que agarrar las cosas más despacito, pero seguro. Y siempre se acercaba a decir más de algo que nos animaba. Pero en el fondo del asunto, lo que le quiero decir es que nunca vimos una desobediencia. Hay muchos miembros que puedo hablarles de ellos aquí así, pero hoy les hablo de ella. Nunca vimos una desobediencia, siempre vimos una actitud correcta, pero sobre todo, y se lo decimos de corazón, siempre sentimos su amor. Porque dice Romanos capítulo 12, verso 9, que dice, el amor sea sin
fingimiento. ¿Y sabe cuál es el fingimiento? Hoy te quiero, pero mañana no. Si hoy me das, te quiero. Si no me das, no te doy. Sino que el amor sea porque de verdad amamos. Luego está el amor entre hermanos espirituales. El podernos honrar, el podernos respetar, el poder cuidar de unos por otros. Y luego nos manda el amor a la familia, porque dice la misma palabra: el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará las cosas de la iglesia? ¿Cómo uno va a pretender hacer cosas mayores si ni siquiera los 2 o 3 o 4 que tenga en su casa los puede poner en cintura? Es difícil eso. Y por último, el gran amor. ¿Y cuál es ese gran amor que debemos de tener a la humanidad? Mira, ahorita tenemos preparado para el domingo 6 en la actividad de alcance a las 10 la visita del Flaco Chacón. Una persona que fue estrella en el fútbol, pero terminó estrellado. Una persona aquí de nuestro barrio, de la zona 18, famoso, seleccionado nacional, viajó por muchos lados. Ya lo va a oír, usted va a estar apasionante eso. Pero fíjese, hermano, que el mensaje no es para usted, sino que el mensaje es para los que no conocen de Cristo. Entonces no vengo, no, viene usted y el invitado. Entonces es un momento de invitar a la abuelita, al primo, al tío, al amigo, al compañero, al vecino, para que vengan a conocer de Cristo. Y cuando usted en estos días se esté esforzando por hacer eso, es porque usted demuestra que tiene amor a la humanidad. Porque el amor a la humanidad no es que les demos de comer, no es que les demos algo para vivir, no, el amor a la humanidad es que les demos la salvación. Que conozcan quién es Cristo. Cantares capítulo 8, verso 7 dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos sus bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Aquí está hablando, hermano, del amor del Señor, que nadie lo va a poder apagar. Así que una antorcha de Dios alumbra. ¿Qué es lo que hace una buena antorcha? ¿Cuántos creen que son antorcha aquí? Bueno, me alegra eso. Las antorchas dan luz, resplandecen, brillan, iluminan. Hace ver circunstancias definidas, señala la forma y las alternativas para resolver riesgos, peligros, las necesidades, lo bueno y lo malo. Su conciencia está abierta, sus vidas son bendecidas. Pero una antorcha da luz para bendecir a otros con esa luz. Juan, a la verdad, alumbraba, Juan el Bautista. Pero, ¿por qué? Porque dentro de su corazón había una antorcha que alumbraba, que era el testimonio de Jesús. Una palabra que te va a encender el día de hoy está en Nahum, o Nahum, capítulo 2, verso 1. Dice: subió el destruidor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. El escudo de sus valientes está enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grano, el carro como fuego de antorchas. El día que se prepare temblarán las hayas, los carros se precipitarán a las plazas con estruendo, rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas y correrán como relámpagos. Dice, el destructor, dice, avanza contra ti. Pero luego, ¿cuál es la exhortación para la iglesia? Monta tu guardia con fortaleza. Y la fortaleza únicamente viene de parte de Dios. Y luego dice, vigila en el camino. O sea, hermano, hoy tenemos que ser muy vigilantes de todas las cosas que están aconteciendo. Y luego, cíñete la cintura y reúne todas tus fuerzas. Esto quiere decir que si nosotros nos ciñimos los lomos del evangelio, seguimos preparándonos para todo esto,
Dios ha prometido una restauración para todo el liderazgo de esta iglesia y Él quiere que nosotros seamos como escudos de valientes, que seremos encendidos como un ejército en gloria para que el ministerio que nosotros estamos moviendo en esta zona 18, hermano, avance como antorchas encendidas. Porque nosotros, hermanos, solo tenemos un camino y es ser la sal de esta tierra, ser la luz que ilumina, y no hay otro camino más, porque el mismo Cristo es el camino. Así que todos nosotros somos remanente bajo el fuego, el cual yo estoy seguro hemos pasado pruebas difíciles. Hemos tenido todo este año de preparación, porque esa fue la palabra, preparación. Pero ¿para qué nos hemos preparado? Nos hemos preparado para una gran invasión. San Juan capítulo 5, verso 35 dice: Él, hablando de Jesús, era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Jesús es la antorcha. Si Él está en mi corazón, ciertamente yo voy a alumbrar. Amarás al Señor con todo tu corazón. Él va a estar ahí. Isaías 62:1 dice: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación encienda como una antorcha. Yo realmente, hermano, he estado orando juntamente con mi esposa para que este año terminemos encendidos todos. Hemos tenido dificultades, hemos tenido situaciones difíciles. Pónganse de pie. Hemos tenido situaciones difíciles. Pero quiero decirte esta noche, hay dos tipos de fuego: el de la prueba que nos prepara. Y si usted ha pasado las pruebas y hoy está gozoso y no amargado, es porque usted fue preparado por Dios. Pero si lo quemó, si algo del pasado le dejó un resentimiento, y el pasado puede ser al día de ayer, si algo le dejó un resentimiento, algo ahí que lo está deteniendo, ese fuego, en vez de prepararlo y levantarlo y posicionarlo, lo está quemando, lo está haciendo decaer. Y en segundo lugar, el que preparó el fuego ya consumió nuestros corazones, y Él es Jesús. Y yo quisiera que hoy usted cierre sus ojos, y quiero decirte esto: tú como antorcha no solo puedes incendiar tu corazón, sino que encender en fuego a tu familia. ¿Y por qué no decirlo? Conquistar naciones. Porque el fuego es el Santo de Israel que mora en nuestros corazones. Así, con tus ojos cerrados, yo te quiero decir esta noche: el mismo fuego que cayó hace 2000 años más o menos en el día del Pentecostés es el fuego que nos ha estado rodeando estos días, estos años, y que ha estado aquí presente con nosotros. Es el mismo fuego de siempre. Es un fuego poderoso que nos hace testigos de Cristo y nos aparta de este mundo y de sus intenciones y de sus deseos. Tú tienes que encenderte en el fuego de Dios. Si has estado decayendo, ayuna, ora, métete en la palabra, comiénzales a hablar a otros de Cristo, y lo primero que comiences a hablar sea tu testimonio de cómo estabas, cómo eras y cómo estás ahora en Cristo.
Y eso no solo va a servir para que otro conozca del Señor, sino que va a servir para traer a tu memoria los días pasados cuando eras atribulado, pero que Dios te libró de toda tribulación. El Señor te dice esta noche: tú eres remanente escogido. Yo te he preparado hoy. Las cosas que te han acontecido, porque algunos han sido tratados más que otros, algunos hemos sido debilitados más que otros, pero las cosas que han acontecido no han sido más que para prepararnos, dice el Señor, para levantarnos, para posicionarnos, para que usted y yo sigamos adelante. Te dice el Señor esta noche: no desmayes, que nada te entretenga, que nada traiga tu atención. No te preocupes por las cosas que no has alcanzado, ni por las cosas que te están persiguiendo, sino que lo celestial, lo grande está en tus manos, porque yo lo he puesto, dice el Señor, y quiero bendecirte. Mis pensamientos y deseos para ti son grandes y son un sí para tu vida, porque yo te lo he dicho, yo lo he hablado. Y yo soy un Dios que cuando prometo no solo te sorprendo, sino que cumplo. Y hoy te vuelvo a decir: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, y nada ni nadie te separará ni te apartará. Y no temas las cosas que estás aconteciendo, porque yo soy el Señor tu libertador. Yo soy el que libera con poder, y todo está en mi mano y en la gracia para podértelo dar, sencillamente porque por medio de mi Hijo yo te amo, dice el Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, antorchas de Dios.